Bisturí. Gasas. Tengo unos hierros en la pierna y si cae un rayo... Bienvenidos a vuestro podcast de confianza entre traumas. Hoy tenemos a Alex y a Eva y a mí misma presentando a nuestro súper invitado, Juanpe García Paños. Me ha costado sacarlo de Murcia, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues Juan Pedro García Paños, Juanpe, hizo la residencia en la Virgen de la Rixaca. La Rixaca, efectivamente. Y sigue trabajando allí, ¿vale? En la unidad de ortopedia infantil. Sí, bueno, en ortopedia infantil y coordino la unidad de pie y tobillo. Y miembro de la SEFEX, de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fijación Externa. Recién. Recién, enhorabuena. Fichaje. Todo del horno. Fichaje. Porque vamos a hablar de fijación externa o de pie plano infantil. No, de fijación externa. Perdona. Bueno, podríamos hablar de pie plano infantil. A ver, O el no. pie plano infantil con fijación externa. También. Yo creo que los del pie estáis tomando como demasiado ya en el Monopolio. tema de... Monopolio No, o sea, lo del total. pie es una cosa Estamos ya... subiendo un poco para arriba, ¿verdad, Sí, Juanpe? sí, O sea, sí. Entre realmente... traumas, foot, así se va a llamar. No, pero que es verdad que vamos cogiendo un poco más. Juanpe, ¿no? ¿y por qué de golpe te apartas del pie y vas a la fijación o fue al revés? Pues fue un poco, digamos, fue antes la fijación externa que el pie. En Murcia tenemos la suerte de tener lo que al doctor Salcedo le gusta llamar la Escuela Murciana de Fijación Externa, que se inició con el doctor Villarreal y que continuó y encumbró César. Y entonces siempre desde residente, cuando está en el Virgen de la Rixaca, tú ves fijadores durante toda la residencia. Ven muchos modulares y ahora tienen la suerte de que también ven muchos fijadores circulares. Y pues es una herramienta que creo que es muy útil no solo para el pie y tobillo, sino para muchas patologías de... Claro, no estamos trauma. hablando de trauma, o sea, es decir, el fijador típico pilón, tibial, no sé qué fijador. No, estamos hablando en patología Vale, para trauma y para ortopedia. para ortopedia. Para Vale, dos cosas. Deformidad. Sí. que claro, son grandes deformidades, estructuradas, ¿no? O cuéntanos Sí, un poco vale, cuál pues, sería el target de una fijación Sí, yo circular. creo que el paciente ideal para fijación circular es, pues, o bien grandes deformidades de miembros inferiores, que tengan también parte de acortamiento y partes blandas en mal estado. Si combinamos todo eso, es el paciente Ideal. ideal. Claro. ¿Cómo planificas ese tipo de paciente? ¿Llega a la consulta paciente mujer que tiene una deformidad neurológica o no? ¿No? ¿Cómo? Sí, no tiene por qué, puede ser una deformidad después de una fractura. De una fractura, por ejemplo. ¿Diferenciáis dos grandes grupos en este caso? ¿El paciente secuela D y el paciente, entre comillas, con una deformidad primaria? A lo mejor el tipo de piel, ¿no? O Sí, depende. Normalmente el paciente que viene de una fractura va a venir con partes blandas en peor estado, normalmente, porque ya suele venir después de muchos tratamientos, clavos, placas, pseudoartrosis, demás, colgajos, ¿vale? Y el paciente a lo mejor con una patología congénita, ese viene sin operar. Viene con una gran deformidad, pero viene sin operar. ¿Y ese paciente por qué no le haces una cirugía abierta convencional? O sea, ¿por qué decides...? O sea, porque en ese no... Porque yo el algoritmo que sigo un poquito, Vamos. en cualquier deformidad, que valdría incluso para, por ejemplo, una artrodesis tibiotalar también, ¿no? Ujú. Yo me pregunto si, primero, hay una deformidad que sea tratable de forma aguda, es decir, yo puedo hacer una resección de hueso y poner la pierna o el pie derecho de una sola vez, ¿vale? ¿Sí o no? Si es que sí, digo, tengo unas partes blandas buenas como para poder tratar con placa, con clavo y demás, trato con placa y con clavo. Yo no soy ni mucho menos un talibán de la fijación externa, de hecho pongo Vale. muchas más placas que fijadores externos. Ahora, sí, la respuesta es, o bien no se puede corregir de golpe por la severidad o porque tengo acortamiento, porque tengo otras cosas que me van a hacer que no la pueda corregir de forma aguda. O tengo partes blandas en mal estado, digo, ahí paso a fijador circular. Y luego dentro del fijador circular dices, ¿la deformidad está en un plano o en muchos? Si está en un plano, pues utilizas un fijador circular, que podríamos llamar dentro de la complejidad de los fijadores, ¿no? Que a la gente da mucho miedo, sencillo, o sea, con bisagras, es decir, para corregir en un solo plano. Si tenemos una deformidad en 3 dimensiones, utilizamos un fijador hexapod. Ese sería como el algoritmo por el cual decido si hacer una cosa u otra. Tanto en pie y tobillo como en miembro inferior. Claro, ¿y cómo lo planificas? O sea,
hay unos programas, ¿no? Porque ahora hay muchos artículos publicados y tal de programación previa. O sea, hay un estudio bastante importante previo a hacer esta cirugía. No es de repente llego unas barras aquí, unos Efectivamente. estuches, todas estas Sí, cosas. no, lleva mucho de estudio preoperatorio. Lleva mucho de Con sentarte ayuda- en con casa ayuda de- y trabajarlo. Con 3D, o sea, ¿cómo? Sí, pues mira, lleva desde la planificación de una deformidad, tirando los ejes, viendo dónde está el centro de angulación, rotación, dónde tienes que hacer la osteotomía y demás, ¿vale? O sea, a lo clásico, es decir, yo cojo desde lo clásico que hay que mi radiografía que hay y que digo conocer, aquí. efectivamente, hasta lo más avanzado de tener tu propio biomodelo en 3 dimensiones al que le puedes poner el fijador y operarlo, Es que digamos, eso- antes de ir al Antes de- quirófano para ver lo que va a suceder. Y desde el moderno software que tienen todos estos fijadores, en el que tú haces tu planificación y vas a ir viendo cómo te va a quedar la pierna, cómo te va a quedar de larga, dónde vas a poder ¿Y es real? quedar. O sea, Es real, es real. Voy a preguntar lo mismo, si la O realidad... sea, ¿tú con tu experiencia crees que eso con esos software, o sea, sí que se acerca Se a luego acerca lo mucho, se acerca muchísimo. Se acerca mucho y te facilita tanto esos software como muchos otros programas que de planificación, el saber qué va a suceder en tu cirugía a lo largo del tiempo y cómo que va a quedar esa pierna, y es bastante Y eso lo haces por las tardes en casa, ¿no? Eso es efectivamente, eso es el En problema. tu, en tu horario no, remunerado, no hay tiempo de hospital para hacer eso. para hacer eso. Cuando coges manejo se hace más o menos rápido, pero son tardes que le quitas a tu familia y a tus seres queridos. Ya, ya. Y bueno, no sé, me extraña que no preguntes lo de la pasta. ¿Cuánto vale un hexápodo Vale de mucho, esos? vale Claro, mucho. no, es verdad, porque Vale. tú que has estado en la parte... Sí. No, me extraña que lo preguntes. Es que estaba dándole una vuelta primero a la parte clínica. Y ahora me resulta la parte clínica, entraremos en la parte Económica. económica. Claro. Entre la fijación externa y la osteosíntesis más tradicional, háblanos de las ventajas que aporta. O sea, cuando tenemos las partes blandas en mal estado, Está claro, nadie ¿no? tiene duda del que. Pero estoy seguro que unas partes blandas en condiciones también te planteas la fijación externa. Claro, sobre todo ahí, en igualdad, digamos, de partes blandas, es por la severidad de la deformidad. Por la seriedad. Un ejemplo fácil, Caso clínico. caso clínico. Para paciente que llega con deformidad supramaleolar, que vamos a corregir con una osteotomía supramaleolar, que si la hacemos de sustracción vamos a generar mucho acortamiento, entonces decidimos hacerla de apertura. Si la hacemos con placas y tenemos que hacer una apertura muy grande, Sí. necesitamos injerto, Sí. estamos encareciendo ya la cirugía, y necesitamos una placa que seguramente con esas partes blandas que vamos a estirar, posiblemente pueda sufrir y se pueda exponer. Sí, pues, En ese caso, Fijación externa. haces una incisión mínima, una osteotomía percutánea, Cutánea, y a y partir de va ahí, corrigiendo de forma progresiva, y encima además el paciente tiene otra cosa, que es que puede cargar. que puede cargar. Esperaba escuchar esto, pero ya ha puesto el dinero por el medio, ¿te has dado cuenta? Hombre. Muy listo, porque ya no va a haber pregunta mía, porque ya ha dicho que va a ser muy cara, con lo cual ya nos ha acabado de explicar que la fijación externa en según situaciones es económicamente mucho Efectivamente. más viable que... Pero es que además hay cosas que has explicado ya que son como de perogrullo, ¿no? O sea, una placa, cuando vas a tener que hacer un alargamiento, Claro. unas partes blandas. Por cierto, ¿trabajáis con plástica Sí. y vascular? Sí. Nosotros tenemos la suerte de en nuestro hospital de tener un servicio de vascular y servicio de cirugía plástica que trabaja con nosotros. Entonces, para todos esos pacientes, colgajos y demás, tenemos un buen... ¿Pasan antes en consulta? Sí, cuando son pacientes complejos, normalmente vascular a veces es más raro que necesitemos, ¿no? Pero cuando va a necesitar cobertura de plástica, la cirugía se hace en un tiempo, 2 tiempos, dependiendo de lo que sea, pero lo ven ellos también y deciden el tipo de colgajo que van a hacer. Y luego los operáis si es en un tiempo. Primero entráis vosotros, después... Sí, o a veces son combinaciones, a veces es la primera parte nuestra, si a lo mejor Menos tenemos que mal, quitar ¿eh? un tejido Porque el bipo, localizado, cuando entran los o plásticos... estabilizar, por ejemplo, una fractura, caso reciente, una fractura abierta, un precipitado que llega con una fractura abierta de tibia, que llega hasta el pilón, ¿vale? Y está hecho añicos. Pues eso, si tienes la experiencia y la posibilidad de tenerlo en el hospital, incluso de guardia, Lo puedes hacer. puedes hacer un circular que no tiene que ser complejo, simplemente para mantener la longitud Sí, de la sí. pierna. Luego el plástico, le quitarás un par de barritas para que haga su colgajo, y cuando esté el colgajo prendido, tú puedes volver y hacer, digamos, el ajuste fino de tus fragmentos principales y demás. ¿Todavía haces guardias, Juanpe? Todavía. ¿Cómo? Hombre, Claro. Todavía. claro todavía. que sí, lo que le queda. Me quedan Es 10 súper joven, años es una todavía. promesa. 10 ¿eh? años, Si no 10 estoy- años todavía de hacer guardias. A ver. ¿Qué ganas de enemistarme con el invitado, Alina? Por un poco de orden.
O sea, yo no estoy diciendo que sea mayor, Juanpe, simplemente que hay algunos centros que a los 45 las puedes dejar. No pasa nada, ¿eh? ¿Ah, sí? Veniros a Cataluña. Es que yo no le echaba ni Eres de la 45 a Juanpe, o sea, que es que por eso me he quedado como... ¿eh? Lo tengo 45. Bueno, 45 los Justo. tiene. Justos. Y deben de ser hacer huellas contigo. Algunos resis deben de ser hacer huellas contigo para eso, para poder colocar esos fijadores en... Claro, yo creo que los resis lo que han aprendido, que yo les quiero hacer un poco ver, es, yo les explico una anécdota. Yo les digo, mira, si jugáis una partida de cartas conmigo, digo, normalmente voy a ganar yo. Digo, pues no es porque sea ni más viejo ni tenga más experiencia, es porque tengo todas las cartas. Porque tengo la carta de la fijación externa, la de la artroscopia, la de la percutánea, la de la abierta. Digo, entonces, puedo perder porque yo me despiste y tire la carta que no sea, pero no porque, porque no la Bueno, tenga. digas, sí. Entonces yo creo que en trauma en general decir, es que yo soy de placas, yo soy de clavos, eso hoy día yo creo Ya que no, no puede ya ser. no, ya no. Tú al final, si dominas todas las técnicas, a ti te vendrá tu paciente y tú dirás, pues a este paciente le viene Una bien cosa. fijación externa, entonces es más, yo lo tengo más como una técnica, como un arma más, Y tanto, y tanto. igual que la artroscopia, que la percutánea, que Exacto, de la guerra de la cirugía mínimamente invasiva. Perdona, vamos a hacer spoiler un poco de Citovillo, pero viene por ahí, viene por ahí. ¿Alguien que quieras preguntar algo? ¿Te dejamos Sí, preguntar? yo, cuando estoy con ellos, yo tengo que pedir la vez para poder hacer una pregunta al invitado. O sea, Alex, ¿cómo es? tío, no la para de cosa? hablar. Monopolizamos nosotros. No, a ver, hay una cosa que a mí me preocupa en todo el tema de la fijación externa, que es que últimamente la tendencia que estamos hablando en los cursos es, wow, puedes aprender a poner fijadores circulares fáciles, incluso de guardia. Eso, llevado a la práctica, cuando hacemos los cursos de fijación externa, tú y yo sabemos es difícil. que poner un fijador monolateral, modular, no voy a decir monolateral, modular normal, esa técnica todavía no está establecida a nivel nacional. Es decir, sí. que la gente, digamos, en general, que no sean habituales de la fijación externa, esos fijadores todavía Correcto. no se ponen correctamente. Correcto. Y como tenemos los móviles de pacientes que, Claro, que tienen fijadores que no están, digamos, no tienen construcciones muy ortodoxas, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, estamos diciendo, venga, vamos a ir un paso más y pongamos los circulares en la guardia. A mí me parece que en algunos centros se puede hacer y con eso se puede quizás demostrar que hay que ir más a por la fijación externa para algunos pacientes porque realmente te ahorra mucho dinero a largo plazo, pero no sé si es un arma de doble filo. Puede ser, sí. Porque a la gente es verdad que cuando hacemos los cursos le encanta el circular, o sea, es como, no sé, el clima es de un traumatólogo, ir ahí con todo, tuercas, tornillos, las llaves, o sea, es como un parque de atracciones, o sea, es felicidad total. Un mecano. No sé, ¿qué opinas? El Disneyland ¿Qué opinas tú de esto? Pues yo creo que lo has dicho muy bien porque a veces también está, todos conocemos, ¿no?, lo que son las indicaciones post-curso, ¿no? Que tú vas a un curso, aprendes una técnica y dices, venga, aquí tengo mi indicación. Como se suele decir, no hay nada más peligroso que un traumatólogo a la hora de volver de un curso. Claro. Yo creo que la fijación modular, por supuesto, sigue teniendo su vigencia en prácticamente todos los centros. Que tiene sus principios. En la fijación externa en general, la modularidad circular, tiene sus principios y que hay que aplicarlo igual de bien en la modular que en la circular. Es verdad que al final, pues tú un fijador circular, si aprendes a ponerlo, aprendes a poner agujas y puedes poner simplemente, para poner un fijador para distraer el tobillo en una fractura de pilón, en un tobillo que te llegue de guardia, pones 2 agujas en tibia, 2 agujas en calcáneo, 2 agujas en medio pie y pones tus aros y no es un montaje complejo, más o menos lo puedes hacer en un tiempo adecuado, pero como todo, tiene su principio y hay que aprenderlos en curso bien aprendido y tiene que estar bien asentado. No es una cosa que digas, yo tiro el fijador ahí y... Claro. ¿Y la SFX está haciendo cursos? O sea, estáis formando... ¿No? Porque claro, es que es verdad, no es fácil de poner, entonces claro, por eso tiene que haber formación y no lanzarte ahí. Y sí que estáis haciendo... La SFX tiene ahora un programa de formación que consta de 4 cursos y en realidad es un curso avanzado, ¿vale? El título es curso avanzado, pero es verdad que vamos un poco empezamos desde abajo e incluso hablamos pues desde cómo analizar la deformidad, el CORA, el CORA que no es el corazón de la generación Z, o sea, el CORA es otra cosa, y de esto hablamos y empezamos de cero porque lo que yo creo que no se puede hacer es poner circulares, me da igual el sistema, si es Ilizaro o hexápodo, sin saber analizar una deformidad. O sea, eso al final es que tú te piedras en tu tumba. Porque eso es empezar la casa por el tejado. Claro, porque al final sufres tú y el paciente. Circular y fue mal. Correcto.
No, Eso y es ese es muy el problema. Y tu jefe dice, oye, estás poniendo un fijador Yo es- que es mucho más caro Yo es y verdad están que yendo mal. creo que en tratamientos, por ejemplo, que son caros, digamos, por ejemplo, fijadores circulares, prótesis de tobillo, Por tú el ejemplo. primer caso que hagas tiene que ser un éxito. Hombre, evidentemente, por supuesto. Tiene que ser un éxito. Sí, Por no, supuesto. sí, no. Hay que seleccionar muy bien al paciente y supuesto. buscar muy bien al paciente. Por eso que el mejor caso nunca está en urgencias. Difícilmente, Claro, yo respondiendo a tu creo que- pregunta, pero te nosotros van a dejar como- poner Claro, no, fijadores yo circulares. nunca recomendaría empezar a poner circulares en urgencia. Yo creo que el mejor circular para empezar es esa fractura de pilón, que a lo mejor le han puesto submodular en urgencias, que las Exacto. partes blandas no evolucionan bien o tienen mucha conminución, que tú te lo puedes programar en casa, y ese, digamos, a lo mejor es como el más sencillo, entre comillas, por el que se debería empezar. ¿Cuántas, una pregunta fuera totalmente de contexto, Venga, sácanos ¿cuántas de... prótesis de tobillo tienes que hacer para ser un habilidoso, más o menos? Ahí va, ¿qué? ¿10, 15? ¿Prótesis de tobillo? Sí, esa pregunta no tiene nada que ver con el tema, pero Ay, ¿por qué? ¿y me preguntas a mí? Bueno, se lo voy a preguntar a Lina, que ha puesto muchas prótesis de No, pero tobillo. Juanpe, que sí que ha puesto. Está por ahí. Y por ahí va la pregunta. ¿Cuántas? Me iba a El caer. número está No hay ¿Cuántos problema. fijadores? ¿Cuántas Sí. fijaciones externas circulares? Hombre, la pregunta no es la de prótesis de tobillo, el capítulo no va de eso. Pero la pregunta es, ¿cuántas fijaciones externas circulares en deformidades? Ujú. Yo no hablo de secuelas y Sí, no de complicaciones porque fracturas. entiendo que eso es maestrillo. Eso es Ujú. arte. Todo es arte en traumatología, pero rescatar una secuela o una complicación seguro que es el máximo arte Correcto. porque vas a cada caso. Ujú. Pero las deformidades sí que son más planificables. ¿Cuántas deberías hacer para decir, las puedo hacer con Sí, yo creo que, fíjate, en eso sí que el número yo creo que es menor que a lo mejor en la prótesis de tobillo. Hablando de deformidades de huesos largos, Sí, por sí, ejemplo, hueso ideal para empezar, en deformidades, la tibia. La tibia es muy agradecida para fijación externa, tiene poca envoltura cutánea, te van a coger bien las fichas, te van a coger bien las agujas, y son deformidades que más o menos son reproducibles de programar bien en casa, de poner bien tus aros. A lo mejor en eso, con tus 5 o 6 casos de deformidad, empezando por lo más sencillo sí. a lo más complejo, pero empezar por tibia, 5 o 6 casitos, y ahí ir, Con la alta ir probabilidad que haciéndolo con osteosíntesis efectivamente. te pueda ir, entre comillas, peor. Nos decías antes, que las cargas muy rápido, de manera inmediata la carga. Depende, o sea, si es, por ejemplo, si vamos a hacer un fijador que ya vaya a tener la posición que va a tener, por ejemplo, la artrosis de tobillo, Sí. eso lo dejo cargar en el momento en que la herida también, a la semana, 10 días, pueden empezar a cargar. Una gran ventaja en Gran pacientes ventaja. con Charcot, por ejemplo, es un campo en el que utilizo muchísimo fijación circular. Diabético, sí. En deformidades, cuando has corregido la deformidad, cuando la deformidad ya está recta, lo podría Cuando poner a tienes cargar axado. también. Y nos ponemos en el punto de... Como los pacientes, ¿no? Que eso lo hemos hablado. ¿Cómo se siente un paciente con un montón de hierros ahí que te roza con la otra pierna? Es el rey. ¿Dónde puedo? claro. ¿Cómo duermo de Sí, lado, no? Hay que seleccionar. Hay, Claro, o sea, es que no todos Hay- están preparados hay para pacientes- psicológicamente. claro, no, aún llevando mucho tiempo, ¿Mm? yo aún me equivoco a veces en seleccionar La selección. al Si paciente. un paciente con una gran deformidad, con una gran secuela, le estás dando vida. Claro, no, Jope. totalmente. Pero mientras hay lleva algunos- hierro no hay tiene algunos vida. pacientes que tienen que entender, yo les hago ver que es un tratamiento muy largo, que puede tener, va a llevar muchas visitas en consulta, muchas infecciones de pines, muchos a veces cambios de strut y de barras, que nos va a consumir tiempo de consulta a nosotros también, que va a ser que una vez que ya está todo curado, pues todavía vamos a aguantar un poco más porque el hueso tiene que ponerse más duro antes de quitarlo, ¿vale? Y que a veces también, dicho todo esto, a veces le digo, y probablemente su otra opción sería una amputación. Exacto. Eso es raro. Entonces, en ese momento ya... Pero si ya eres Dios en ese momento, cuando le dices esa frase, ya... claro, en ese momento... Le Pero- dejamos, Alina, le dejamos, perdona, Juanpe, que haga la última pregunta. A Eva. Ahí va. No, hombre, yo era la que... No, es la última. Sí, Perdón, el que sí, que sí. Pero Eva, yo era... tienes un minuto, Esa cariño. queda Yo me un despierto, minuto. sí, yo me despierto de intubada tal y veo AMB y todos esos hierros, por mucho que yo quiera, psicológicamente. De hecho, por ejemplo, en las fracturas de radio distal se ponían fijadores, luego se pone el ISUDEX, no sé, síndromes de distrofia Sí. regional compleja. Es que, claro, el fijador... Sí, yo creo que mi miembro inferior es más agradecido, pero eso porque podemos dejar cargar antes. Y al final, es verdad también, con algunos pacientes, con muchos pacientes, te sorprendes lo que son capaces de hacer con fijadores. por ejemplo, Pues montar en bici, te cuéntalo, mandan ¿en vídeos bici? montando en nosotros bici, tenemos vídeos haciendo en escalada. bici, en ¿Sí? gimnasio, en... Eso, Dios, el rey. Bueno,
Hay algunos por ahí, no son nuestros, pero lo he visto en redes, buceando con el circular. Es verdad que sí que lo dejamos. Una vez que están toda la herida cicatrizada, con un circular te puedes bañar en una piscina, sale el fijador como los chorros de oro, ¿sabes? Como que el cloro, ¿no? Impecable, ¿sabes? Pero que te sorprende. A veces los pacientes se sorprenden. Sobre todo, lo que más te sorprenden ahí son Los niños, son los niños. Es verdad. Sí, o sea que, es que la fijación externa ha venido para quedarse, ¿no? Pues necesitamos formación. Efectivamente. Muchísimas gracias. Hay que ir cerrando, Alina. Dejamos los honores. ¿A mí? ¿Por qué? Porque sí, porque sí. Muchas gracias. Espero que vuelvas otro día y sigamos hablando de casos como le gusta a Eva, con casos clínicos concretos, con evidencia y con todo lo que podamos ayudar a la gente que esté interesada en este tema. Muchas gracias por venir. Frase inspiradora. A veces para seguir. Hay que empezar De nuevo. Esto ha sido Entre Traumas.